parte es la detección precoz de hipoacusia en otorrino. Lo que tenemos es la etiología e incidencia. ¿Sí? Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 1000 nacidos vivos nace con un grado de hipoacusia severa o profunda. De 3 a 1000 con hipoacusias moderadas y de 5 a 1000 de todo tipo de hipoacusias. ¿Sí? Entonces, es una alta incidencia frente al 0.25 entre 1000 nacidos con hipotiroidismo. Si nosotros extrapolamos esto, el año 2019 nacieron 589.799 niños. O sea, según estos cálculos, unos 500 niños no han nacido ese año con hipoacusia en el pecho. Ahora, ¿cuántos de ellos han logrado un diagnóstico? No sabemos. ¿Sí? En Tacna en ese año nacieron 5.255 niños, entonces si nosotros extrapolamos, unos 5 niños de este tipo tendrían hipoacusia. Ahora, ¿cuántos de estos niños realmente han sido diagnosticados y controlados? Tampoco sabemos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque no hay una ley en otros países, por ejemplo en Colombia, en Chile o Argentina, hay una ley en la cual todo niño en el año se le tiene que hacer un diagnóstico o un screening de hipoacusia, ¿sí? Así como se hace el de hipotiroidismo. Entonces, lamentablemente no se realiza, entonces tenemos el problema de que no sabemos si estos niños han sido detectados o no, porque los dejamos a cuenta de los padres, ¿no? Entonces, la etiología, ¿por qué un niño nace con hipoacusia? El síndrome TORCH, ustedes se acuerdan, sífilis, toxoplasmosis, citomegalovirus, rubiola, herpes, VIH, hipoxia perimetral, embarazos o partos complicados, uso de ototóxicos en el primer trimestre de embarazo, desconocidos, UCI neonatal, historia familiar de hipoacusia hereditaria, antecedentes de meningitis, traumatismos, síndromes genéticos, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta son las etapas de desarrollo del lenguaje. La prelingüística es desde el nacimiento hasta el año, el niño empieza a escuchar los sonidos de su alrededor, y por eso los niños que nacen en Perú aprenden español y los niños que nacen en China aprenden chino, ¿no? Porque si yo trasladara a un bebé recién nacido de China acá, va a aprender español, porque aprende lo que escuchan, ¿sí? Y en la etapa lingüística, de los 12 a los 14 años, se inicia un lenguaje hablado, empieza con 5 palabras, empiezan con mamá, papá, de 13 a 14 meses, empiezan con frases con 2 palabras, abre, agua, o de 14 a 24 meses empiezan a tener un vocabulario de 50 palabras, ¿sí? De 2 a 3 palabras, abre la puerta, dame agua, ¿sí? Un pan mamá, por ejemplo, ¿no? De 2 a 3 años empieza la sintaxis, es un lenguaje comprensible, y de los 3 a 5 años domina la sintaxis, la gramática. Bueno, cuando uno llega a esto de 2000 palabras, y a los 6 años un niño tiene que tener el lenguaje completo, comprensible. Es por eso que esta es la edad del inicio de la etapa escolar. Un niño no tiene que entrar al primer grado a los 4 años porque no tiene sentido desde el punto de vista de la modulación del sistema nervioso central, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces la profesora de colegio es la que se da cuenta que ese niño no anda bien, ¿sí? Y eso es lo más trágico que debe pasar, ¿sí? Que la profesora es la que se da cuenta. Ahora, ¿cuál es la sospecha de hipoacusia, no? El niño no habla, ¿sí? Tenemos un niño que no está jugando con los demás niños, no participa en el juego, no habla, hay un retraso en el lenguaje, hay una interrupción en la evolución del lenguaje, por ejemplo, los niños que no han empezado a hablar, pero por alguna situación, por un traumatismo, una infección grave que han tenido que estar en UCI, su lenguaje se ve interrumpido, ¿sí? Problemas de aprendizaje, esto muchas veces las que se dan cuenta son los profesores de jardín o de colegio, que es un niño que no aprende, no obedece en la clase, ¿sí? Y también problemas de conducta y algo de estigma de síndrome. Si el niño que no escucha bien, no aprende, entonces tenemos ahí un retraso en el aprendizaje también, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los estigmas, como el Bettinghausen, por ejemplo, o la heterocromía del iris, ¿sí? O la canicie precoz.
Bueno, ¿cuál es el screening de hipoacusia? Es diagnosticar la hipoacusia mayores a 40 decibeles, o sea que la hipoacusia que vamos a detectar es una hipoacusia. Vamos a empezar con moderados, mayores a 40. Antes de los 3 meses de edad. ¿Sí? Autoemisiones acústicas, timpanometría, sospecha de daño de vía auditiva, vamos a pedir vera, timpanometría y autoemisiones acústicas. ¿Sí? Porque ¿en qué niños yo tengo que tener más cuidado de los que han tenido factores de riesgo? ¿No? Yo tengo un paciente clínico que ha tenido un embarazo de riesgo normal, ¿no? Entonces tengo que tener más sospecha de hacer estos estudios, ¿sí? Entonces tenemos este pequeño glucograma. Primero se hacen las autoemisiones, que ustedes ya tienen la clase de emisiones, de estudios audiológicos. Si pasa el examen, ¿sí? Y no tiene factores de riesgo, a ese niño se lo deja. Ahora, si no pasa el examen, hay que volver a intentarlo, o también hay que hacer potenciales evocados, ¿sí? Ahora, en el niño que tiene riesgo, yo tendría que pedirle potenciales evocados y no solamente autoemisiones. ¿Por qué? Recuerden que las autoemisiones solamente mide la copia, ¿sí? Yo no sé cómo está el resto de la vida. En cambio, potenciales evocados me van a medir toda la vida, ¿ya? Entonces, este es un bebé, este es un examen muy simple, los que ya han usado la rotación, es muy parecido a la timpanometría, se pone una especie de audífono dentro del oído del bebito, se hace la prueba y tiene que responder, ¿no? Entonces, el tratamiento que tenemos que tener, bueno, ya lo ideal no es que pase en los países del primer mundo, pero o sea, los países anglosajones. El diagnóstico es antes de los 3 meses, ¿sí? Entonces el inicio del tratamiento tiene que ser a los 6 meses. El tratamiento es uso de audífonos, ¿sí? Audífonos implantables en la diferencia auditiva, implante coclear, implante de tronco, y tenemos que lograr que el niño consiga un lenguaje normal o una inserción social antes de entrar a la primaria, ¿sí? Para que este niño tenga mayores oportunidades a nivel laboral y social, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver, es posible que un niño se adapte a un audífono a tan temprana edad, estamos hablando de 6 meses, sí, porque se va haciendo una prueba con el niño, ¿no? Ustedes incluso si quieren pueden buscar videos en YouTube de niños que escuchan por primera vez, es muy bonito. Y lo que se hace es que el niño, una vez que utilice el audífono, ¿sí? Es equipado, nosotros utilizamos esto, vamos a lograr que tenga un habla normal a los 3 años, ¿sí? Si la charla no les es interesante, no es necesario que continúe la aula, sí, por favor, porque está interrumpiendo la charla. Bien, acá hay unas imágenes, estos son implantes cocleares, ¿sí? Los implantes cocleares son, en realidad, son electrodos que se colocan dentro de la cóclea, que a su vez mandan un estímulo, y realmente es una cóclea artificial, ¿sí? Es el único de los órganos prácticamente electrónicos que se ha conseguido lograr. Estos niños, porque si ustedes ven este bebé de la imagen inferior, debe tener unos 6 meses, menos 8 meses más o menos, y ya está implantado, ¿sí? En el otro, la imagen de arriba, van a ver que este niño no tiene pabellón, no tiene conducto, y ya está implantado también, ¿sí? Porque estos niños lo que se tiene que lograr, que a la hora del colegio ya pueden hablar con normalidad, incluso en el cargo, ¿sí? Entonces esta es la imagen de lo que es la cóclea, ¿sí? ¿Ya? Ponemos el electrodo, estas son cirugías que se hacen en Lima, por ejemplo, acá en el Perú, se pone el implante coclear, y a su vez, pero para todo esto tiene que estar toda la vía auditiva interna, o sea, tenemos que tener un nervio acústico, ¿sí? El otro
que ya también, ¿por qué se utiliza esto? Esto se utiliza en niños que no tienen nervio acústico, ¿cierto? Por ejemplo, en el modo Recklinghausen, algunos, o por algún traumatismo, algunas neurocirugía, o niños que nacen sin nervio auditivo, se coloca directamente en el tronco. No es tan efectivo como el implante coclear, pero obviamente lo van a ir perfeccionando. Seguramente dentro de unos años va a ser tan efectivo como el implante. Normalmente, hasta hace unos años atrás, no se hacía esto. Ahora, para que los niños lo utilicen, se les coloca, se los pone según sus superiores favoritos. ¿Y cómo se sabe que el niño lo quiere utilizar? Sirve cuando el niño le pide a la mamá que le coloque la audífono, ¿sí? Cuando no quiere utilizarlo es que hay algún problema o está demasiado alto o demasiado bajo. Es un trabajo bastante artesanal, con bastante paciencia, porque recuerden que son niños muy chiquitos que tenemos que lograr que hablen normal, ¿sí? Esta es la primera parte. Vamos a seguir con oído, ¿sí? Entonces, la definición se llama malformación o disgenesia auditiva, toda modificación del desarrollo incompleto de una de las más estructuras de pabellón auricular, que es la más común, conducto auditivo externo, medio y oído interno, ¿sí? Son patologías de la primera hendidura faríngea y primera bolsa faríngea, ¿sí? Muy bien. Acá ya también incidencia es mucho menor, es una en cada 10.000, 75% son unilaterales, 25 bilaterales. Se afecta más el oído derecho, no se sabe muy bien la causa, porque la mayoría son hereditarias, pero exposición a teratógenos en el tercer mes de gestación o directamente idiopática, ¿sí? La más común es la fístula preauricular. El trayecto fistuloso es un de fondo ciego, ¿sí? Normalmente está en la parte anterior del pabellón auricular, ¿sí? Y hay una difusión deficiente del primer y segundo arco branquial. Vamos a ver una lesión puntiforme que trae una disección blanquecina, lo que normalmente se dice puede parecer un forúnculo, sobre todo cuando está inflamado. Y la mayor complicación es la sobreinfección, el absceso y el tratamiento de la extirpación. Esto es lo que vamos a ver. Es muy común, quizás si nosotros agarramos a toda la población de acá de la facultad, encontraremos un par. Lo que no hay que hacer es tocar, porque la persona que lo tiene, ese es un orificio de drenaje. Entonces, si uno lo toca, lo molesta, se va a inflamar, y lo que va a pasar es que se va a empezar a acumular el líquido en el fondo sacociego y se va a producir lo que se ve en la imagen inferior, que es una infección, ¿sí? No sé si alguno de ustedes estuvo cuando tuvimos un bebito, un niño pequeño en la práctica, que lamentablemente no se pudo drenar bien porque parece que tenía más tiempo de evolución de lo que decía la mamá. Y en esos casos lo que hay que realizar es, cuando está como sobreinfectado, antibióticos y programar la extracción, ¿sí? Se hace con una, con anestesia general, de los adultos con local, y se va buscando el fondo hasta lograr extraer todo, ¿no? Que puede llegar a ser esto, en algunos casos llega mucho más profundamente. Estas cirugías las hacen otorrinos y cirujanos de cabeza. Doctora, ¿y cabe la posibilidad de que no crezca eso en el adulto? O sea, que siga chiquitito el adulto. Sí, ¿no? Pero en algunos casos, lo que pasa es que ya tiene la fístula, lo que no debe hacer es molestar. Porque el problema empieza cuando empiezan a tocar o empiezan a molestarlo, que ahí empieza a infectarse y empiezan los problemas, y empieza a tener edema, inflamación, como en este caso. Puede todavía no tenerlo, no necesariamente ser operado. He tenido pacientes que tienen 60, 70 años y recién ahora se han empezado a molestar. Bueno, la otra es la malformación del pabellón auricular, que vamos a tener alteraciones neuronarias, grado 2 micropia, grado 3 rodete cutáneo cartilaginoso, manientes, y el último grado es anómalo. Entonces vamos a tener, algunas veces vamos a tener una asimetría, una oreja más grande que la otra, el pabellón, que no genera molestias en el paciente. En otros casos ya también, como esta, vamos a ver acá, ¿sí? Es una micropia, una oreja más pequeñita, le falta parte del lóbulo auricular. En otro caso
paciente también es una agenesis incluso de conducto y directamente no existe el pabellón. Y también lo que vamos a tener es la malformación del conducto auditivo externo, que es con alteraciones en el crecimiento del hueso timpánico. Vamos a tener estenosis o atresia. Y la mayoría está asociada con malformaciones de oído de medio y de oído externo. Entonces ustedes van a ver que estos pacientitos, como la imagen anterior, en la imagen de abajo no tiene pabellón tampoco, ni pabellón ni conducto, es la imagen, y la otra tiene un esbozo del pabellón. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a encontrar es esto, no encontramos conducto. Entonces, en la historia clínica lo que yo voy a poner, ausencia de conducto auditivo externo. ¿Sí? Y las malformaciones vamos a tener mayores, cuando hay una atresia de conducto, malformación auricular, o las malformaciones menores con estenosis de conducto y malformación auricular 1. Entonces tenemos síndromes disgenéticos asociados entre Child-Collins, Cruzón y Monegal. Las mismas malformaciones de cadena osicular, que es un oído externo normal, pero la cadena, sobre todo la inserción en la ventana oval, está alterada. Entonces estas hipoacusis van a tener hipoacusis son conductivas, porque está alterada el oído medio y el oído externo. Justamente es la pregunta de ¿saben? Sí. ¿No? Entonces no va a ser mayor a 60 decibeles. Es lo que yo voy a esperar si tengo un paciente de este tipo en audiometría, no debe ser una hipoacusia profunda. ¿Sí? Porque si tiene una hipoacusia profunda, quiere decir que lo más probable es que también haya una malformación coclear. Podemos tener alteración del laberinto óseo membranoso, papada Michel, displasia diferencial, displasia de Mondini. Esta es la más común, se altera la forma coclear y del vestíbulo y las canales semicirculares. Y ambos oídos se afectan asimétricamente. Y alteración del laberinto membranoso. Lo que yo puedo llegar a sospechar es, y la voy a realizar una tomografía. Esto se puede pasar cuando tenemos un pacientito en estos países que se hace el screening a los 3-6 meses y el examen de las obtenciones sale negativo. Un oído, como es asimétrico, un oído puede salir bien y el otro mal. Entonces, cuando le van a hacer el implante coclear, le van a pedir la tomografía y va a salir esto. En un lado hay cóclea y en el otro lado no hay cóclea. En este lado, acá podemos ver el caracol. Y acá ya también vemos un saco, una formación sacular, donde debería estar la cóclea y los canales semicirculares. Lo que se ve, estos dos puntitos de acá, este es el oído, la cadena osicular. Entonces, los exámenes complementarios vamos a tener el perfil genético, evaluación audiológica, la audiometría no mayor a 60 decibeles y superior al componente coclear, como les decía, potenciales evocados a los 3 meses, obtenciones acústicas y tomografías, ¿sí? Es lo que acabamos de ver. Entonces, acá también vamos a ver distintas malformaciones. La primera hay una estenosis de conducto, en la segunda no hay conducto, ¿sí? Acá hay una placa ósea, esta de acá. Acá también dice no hay conducto. En estos casos, ¿qué es lo que vamos a hacer con el paciente? Porque depende, bueno, es un pacientito con un síndrome genético de Child-Collins y el síndrome de Cruzón y el síndrome de Monegal. Y en esos pacientes también tienen malformaciones vertebrales también. Son síndromes genéticos. Ahora, lo que tenemos que resolver en estos pacientitos, como ven, también hay una asimetría a nivel del cráneo. Acá también vamos a indicar los exámenes que vamos a hacer. En las higienicias unilaterales, lo que vamos a indicar que sucede si es unilateral, vamos a hacer un seguimiento y vamos a hacer un control, también una tomografía a los 5 o 6 años. Depende mucho acá cómo salen los potenciales evocados también, ¿no? Y las operaciones, porque si el paciente, recuerden que es unilateral,
es más probable que les lleve a escuchar. Ahí hay que explicarle mucho a la familia que tiene que cuidar con mucho cuidado, tiene que tener, sobre todo las enfermedades respiratorias, por el oído sano. Entonces, en la malformación que vamos a hacer del tratamiento que vamos a dar al paciente, vamos a dar una evaluación auditiva bilateral y equipamiento temprano. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que lograr que ese paciente escuche lo más temprano posible. Cirugía del oído con mayor factibilidad. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la malformación del pabellón es una malformación de tipo estético. ¿Sí? Ahí no es que vamos a mejorar la audición. A veces el paciente se preocupa más porque no está el pabellón que porque no está funcionando el oído. ¿Y en todos los grados? ¿En todos los grados de malformación de pabellón? Ya. No, o sea, las malformaciones mayores, malformaciones menores es netamente estético. O sea, toda malformación del pabellón es netamente estético porque no tiene una función importante en la audición. La malformación de primero o segundo grado no se considera la auriculoplastía, sobre todo quizás de adultos si le molesta mucho. Igual de todas maneras las cirugías estéticas, sobre todo acá que hay componentes cartilaginosos, no siempre quedan perfectos, totalmente simétricos. Eso también hay que explicarle al paciente. Y tiempo otológico para el oído medio, o sea, la cadena auricular, es a los 3 años. ¿Sí? Y la malformación de tercer cuarto grado, primero la auriculoplastía y después el tiempo otológico. Entonces estamos hablando de oído medio y oído externo. ¿Sí? Y la unilateral, vamos a evaluar tempranamente el oído sano y su seguimiento, y la cirugía también más o menos se hace a los 5 o 6 años. Y no se opera antes, a veces me ha pasado que vienen los papás desesperados porque el bebito ha nacido con una malformación auricular. Entonces lo que yo tengo que explicarles es que la parte auricular, la parte del pabellón, eso se opera recién a los 5 o 6 años, después de eso, no antes. Porque si no, el oído operado no va a crecer y el otro va a seguir creciendo, entonces igual va a tener una simetría. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que lograr es una audición socialmente útil. Vamos. En la unilateral, ¿por qué es importante tener un oído, los dos oídos? Por el sonido estéreo. Tener un oído de reserva y una vía de escape de la otitis sin mejorar la discriminación auditiva. ¿Sí? Estos pacientes, muchas veces, si la malformación es muy grande, directamente de la cadena auricular del oído medio, directamente se decide hacer un uso de audífonos. ¿Sí? La factibilidad quirúrgica, como les digo, grado 1, que es el grado ideal, oído medio de tamaño y estructura normal, y el uso timpánico rudimentario para conductos. Y estos hablamos de conducto, de malformación de conducto auditivo externo, el favorable, oído medio normal con placa atrésica y mastoide neumatizada. Eso quiere decir que la cirugía nos va a servir. ¿Sí? A veces está tan alterada la anatomía del hueso temporal que no se puede hacer la cirugía. ¿Sí? También clase 3, cirugía restringida, fosa oval estrecha, huesecillos muy alterados, nervio facial. Recuerden que el recorrido de los nervios faciales por el oído medio, entonces si yo veo que el nervio facial está pasando por todos lados, tampoco es muy recomendable operar porque puede quedar con una parálisis facial. Y la contraindicación quirúrgica es cuando tenemos todo una malformación muy importante de toda la anatomía del oído. Y bueno, como les decía, la auriculoplastía es solo estética. Tenemos la ossicloplastía, que es la cadena auricular, la canaloplastía, que es el conducto, y la colocación de baja, que es el audífono implantable. Eso es con los pacientitos, ahorita vamos a ver la imagen, que no tienen conducto. Y los audífonos, que es utilizado para las clases también, estos pacientes no tienen dónde colocar un audífono. Si el paciente no escucha dónde lo voy a colocar. Entonces lo que se coloca es una especie de implante, como el implante de coclear o el bajo. ¿Sí? Esta es una cirugía de una auriculoplastía. Como verán, no es que queda perfecto. Entonces, si el paciente tiene una malformación menor, es mejor no tocar el oído. Normalmente
se les explica esto a los pacientes y ver cómo a medida que van creciendo, a veces directamente cuando ya son adultos es imperceptible, ya no es necesario intervenir en estos casos, sí. Y el baja, lo que es, podemos decirle que ponemos una especie de tornito en el oído y en la parte de arriba del oído, y lo que se hace es colocar el audífono enroscado en ese tornito, para decirlo de una manera sencilla. Esto se utiliza en los pacientes que no tienen conducto o tienen una malformación importante del oído medio. Y esta es la cirugía de la auriculoplastía o otoplastía en los pacientes que tienen oreja en asa. Esta cirugía, bueno, es netamente estética también, se extrae una parte del cartílago para que las orejas se vayan más para atrás. Ahora, es más común en los varones por el tema del trabajo. ¿Sí? Ok. La clase de rinitis con la doctora Cholitas, la rinitis, como definición, es la inflamación de la mucosa nasal debido a exposición a un factor desencadenante. ¿Y qué significa eso? Que hay personas que tienen rinitis por cambios de temperatura, porque es una rinitis vasomotora. Lo que sucede es que eso se puede ver en el verano. Ustedes entran a un lugar con el aire acondicionado, se mueren de frío en el lugar, salen un calor importante y empiezan a tener rinorrea. Y eso es una rinitis vasomotora. Ahora, también en esta época del año que está floreciendo todo, podemos tener exposición al polen y la persona empieza a se le tapa la nariz. O en algunos casos con medicamentos, por ejemplo, los anticonceptivos orales, se aumentan la rinitis, o algunos medicamentos pueden generar también este tipo de molestias, o pueden generar, por ejemplo, algunos antihipertensivos, por ejemplo, la rifampicina puede dar síndrome gripal. La etiología en la infancia es un manera tanto alérgico a polen como a otras sustancias. Entonces ustedes ya saben la etapa de sensibilización y la etapa de enfermedad clínica, ¿sí? Con la formación de IG. Los síntomas más comunes son la rinorrea hialina, los estornudos, prurito nasal, congestión nasal, respiración bucal, halitosis, tos crónica, odinofagia, broncopatia, descarga retronasal. ¿Qué significa esto? Que el paciente siente que traga mucho. El paciente siente que viene una mucosidad por detrás de la garganta, es que está tragando constantemente mucosidad. Exacerbación del asma, fatiga y malestar. Ahora, estos síntomas, si ustedes lo ven así y tiene 2 o 3 días, como yo sé que no es un cuadro gripal o una rinitis alérgica. Fiebre. Fiebre, y también porque es pocos días de duración. Normalmente el paciente me dice, tengo gripe hace 2 meses, eso ya no es gripe, es una rinitis. Y me dice, por eso es importante el tiempo de duración, y a veces los pacientes nos dicen, estoy así hace tiempito. Bueno, señor, ¿cuánto tiempo es tiempito? 1 mes, 2 meses, entonces tenemos que guiar el interrogatorio, y eso nos va a ayudar a saber si tienen o no, si estamos hablando de una cuadro gripal o de una patología de rinitis. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver en la rhinoscopía es un edema de la mucosa nasal con congestión y hipertrofia de cornetes, o ya también vamos a ver la mucosa totalmente pálida cuando es una rinitis crónica. Y las complicaciones son otitis media de repetición, sinusitis, facies adenoidea y alteraciones dentales. Y esto estamos hablando de niños. Vamos a tener un niñito que, como está constantemente respirando por la boca, va a tener contusión de los dientes y con aspecto de cansado porque no duerme esos pequeños. ¿Sí? El diagnóstico es la sospecha clínica, ¿no? Los papás traen, dicen, con gripe hace 1 año, un niño y uno ve y realmente por eso viene así. La rhinoscopía, ante la rhinología de las paranasales, pruebas cutáneas, sobre todo en los pacientes que aparentemente tienen alergias de mucho tiempo, tienen más de 6 meses, y la familia, a veces me ha pasado, ¿no? Que algunos colegas les dicen que no, prácticamente que viven en una bola de cristal, y eso es imposible. Para saber bien, podemos saber unas pruebas cutáneas y pedir un laboratorio, ¿no? Para ver cómo está la higiene,
las pruebas cutáneas. Entonces acá tenemos, ¿sí?, una mucosa pálida, hipertrofia de cornetes y es bastante rinorrea en esta oveja. Después las pruebas cutáneas y acá en esta radiografía se ve la hipertrofia de cornetes. Bueno, el tratamiento es importante evitar el alergeno. En estos casos normalmente se les recomienda a las familias que no tengan peluches porque los ácaros son los alergenos más comunes en estos casos, o según el test de alergia, antihistamínicos por serotonina, corticoides vía oral o corticoides inhalados son las vacunas que dan los tratamientos los alergólogos. Y los corticoides inhalados se pueden utilizar durante varios meses, lo que tiene los más modernos, que es el fluorato de fluticasona, la normotasona, que no se absorben con su absorción vía sistémica es mínima. Entonces yo puedo tener un problema de los corticoides vía oral durante mucho tiempo o los sprays nasales. Y la hipertrofia adenoidea, de la definición, es el aumento de las adenoides, de estaciones adenoides, y su mayoría es entre los 3 a 6 años de edad. Y la etiología es la adenoiditis a repetición, alergias y alteraciones inmunológicas. Entonces vamos a tener distinto grado, desde el grado 0 hasta el grado 3, cuando hay una obstrucción completa de la vía aérea, es decir, de la nasofaringe. Los síntomas: respiración bucal, rinorragia cerrada, ronquidos, otitis media crónica, otitis media serosa, síndrome de la apnea obstructiva del sueño, sinusitis crónica. Ahora, si ustedes se dan cuenta, los síntomas son muy parecidos a los de la rinitis. Y lo que vamos a ver, es muy importante que el adenoide no lo vamos a ver de manera directa. No se ve. Yo puedo decir al paciente que lo examine, no, porque esto solamente se ve con endoscopia nasal, endoscopia posterior o radiografía de campo. Y entonces ustedes van a ver esta imagen del niñito de arriba, la típica carita del niñito que tiene una rinitis severa o hipertrofia adenoidea. Este es el anillo de Waldegger. Ustedes van a ver acá, está adenoides y las amígdalas, y justamente rodeando la trompa de Eustaquio, el ósculo, están las adenoides. Por eso es que estos niños tienen otitis a repetición. Entonces, acá en la imagen superior se ve una endoscopía, una adenoides, y el examen más común, que es el menos invasivo para los niños, es la radiografía de campo. Si acá esta radiografía se le hicieron mal, porque acá tenemos un paletito, o sea que supuestamente debe ser una nena, y está totalmente obstruido. Vamos a ver como una imagen del cabo de manzana, que no hay prácticamente pasaje de aire desde la nariz hacia orofaringe. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? La adenoidectomía, ¿sí? Hay que hacer una cirugía, que es una de las más comunes en la infancia, y las indicaciones son la síndrome de la apnea obstructiva del sueño, malformación craneofacial, otitis media a repetición y adenoiditis a repetición. ¿Qué sucede? Que, ¿se acuerdan de la imagen anterior? Como rodea la trompa de Eustaquio, cuando esta adenoide está totalmente infectada y tiene biofilms, ya no va a servir el tratamiento antibiótico porque no va a ingresar a la zona del foco infeccioso. Y las contraindicaciones es la malformación del paladar, niños menores de 2 años. Es discutido porque se trata de que por lo menos tenga el niño 2 años antes de hacer esta intervención. Y la cintura articular, la articulación axial, eso es en el síndrome de Down. ¿Sí? Los niños de síndrome de Down también tienen los conductos auditivos más estrechos, entonces suelen tener también cierto grado de hipoacusia. Y el otro cuadro es la hipertrofia amigdalina, que también es el aumento del tejido amigdalino más frecuente de los 13 a 6 años de edad. También alteraciones inmunológicas y amigdalitis a repetición. Muchas veces se puede acompañar de hipertrofia adenoidea también. Y esos son los grados de hipertrofia. Vamos a tener desde el grado 1 a 0 hasta el grado 4. Entonces tenemos amígdalas que chocan en la línea
sólidos, sólidos que rechazan la carne, que no quieren comer, los que son pequeñitos, porque también la hormona de crecimiento en este momento se libera. Y se libera en el sueño profundo. Entonces, si este niño no duerme bien y vive roncando, no va a tener una buena liberación de hormona de crecimiento. Entonces, van a ver estos niñitos pequeñitos, delgaditos, con el sueño, y duermen mal todavía. Entonces, incluso una de la sala de espera, ¿verdad? Este chico ya está yendo a hacerse ver, ¿sí? Entonces, esta es una amígdala totalmente concluida. Y bueno, las indicaciones de amidalectomía, tenemos amigdalitis a repetición, más de 100 episodios en el último año, más de 5 episodios en los 2 años, síntomas persistentes y cultivo de estreptococo metemolítico. ¿Por qué? Porque si son amigdalitis virósicas, quizás no tengamos tanto, no tiene mucho sentido operar. Absceso amigdalino recurrente, adenitis cervical recurrente y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, la amidalectomía es una cirugía que se hace con anestesia general. Lo que se hace es extirpar la salida. ¿Sí? Acá se ve, es un paciente que está con anestesia general, intubación, y estas son las amígdalas y lo que se ve abajo es la extracción. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la adenoideo amigdalectomía? Hemorragia, que son los cuadros más tenidos, normalmente se les da una dieta especial, estenosis del oso tubario, insuficiencia venopalatina, fenolalgia aberta y estenosis nasopágica. Tenemos que tener muy claro en qué momento vamos a operar y a quién. Y finalmente, vamos a seguir con la última parte de esta clase de otorrino pediátrico, que es la fisura al labio alveolo palatino. Es una deficiencia estructural congénita de la coalescencia entre procesos faciales en formación. Es una entidad prenatal genética de multifactorial. Tiene que ver los fármacos, deficiencias nutricionales como ácido fólico, elementos físicos y la parte genética. Entonces, desde tiempos antiguos hemos manifestado, bueno, las chicas ya que jugamos retratos hemos mostrado el labio leporino. Ahora, no se sabe si eso será el labio leporino o leishmaniasis. Hay que sacar duda cuando se ven esos cuadros. La epidemiología, bueno, la frecuencia mundial es de 10.49 cada 10.000 nacidos vivos. En Latinoamérica aumenta a 23.7, casi el doble en Bolivia, con una mayor predisposición en la raza indoamericana y es muy rara en la raza negra o la raza afroamericana. ¿Sí? Nosotros supuestamente en Perú la tasa es de 8.94, antes era mucho mayor, ahora les voy a explicar por qué. La boca primitiva inicia su formación entre los 28 y 30 días de gestación, con migración de células desde la cresta neural hasta la región anterior de la cara. Entre la quinta y sexta semana, los procesos frontonasales endomedulares derivados del primer acto faríngeo forman la boca primitiva. Y los procesos palatinos se fusionan con el tabique nasal medio, formando el paladar y la bula entre los 50 y 60 días de desarrollo del embrión. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento no llega a juntarse completamente estos esbozos. Entonces podemos tener malformaciones uni- o bilaterales de labio leporino y de fisura palatina. O sea, podemos tener una sola cosa o las cuatro cosas, ¿sí? O sea, de ambos lados o de un solo lado. Entonces, lo que vamos a tener, como en este caso, tenemos unilateral, solamente labio leporino, solamente fisura palatina, o ambos labios leporinos y fisura palatina.
Y de acuerdo a su etiología y su momento de desarrollo podemos tener fisuras prepalatinas o de paladar primario que afectan el labio con compromiso o no del alveolo, o sea, de la arcada dentaria superior, fisura paladar secundaria que puede prometer el paladar óseo blando, mixtas y fisuras submucosas. Bueno, y el diagnóstico está la ecografía tridimensional y un mayor seguimiento a las familias con antecedentes de fisura alveolo-palatina. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una, ahora cuando haga usted su serum, ven una paciente que tiene cicatriz de haber sido operada, pues hay que hacer un seguimiento mayor porque tiene mayor posibilidad de tener el bebé con la alveolo. Síndromes asociados tenemos Cruzón, Apple, Pierrot, Vanderbilt y síndrome velocardiofascial. Este es el síndrome de Pierrot, tiene una hipoplasia del mandibular y lo que sucede es que la lengua protruye hacia atrás, entonces estos tienen pacientes para que el cráneo pueda contener la lengua y una fisura palatina. En nuestro caso, en el Perú, ¿por qué se ve esa distribución que les mostraba? Porque ustedes van a ver que es mucho más frecuente en la zona de la sierra, vamos a tener la frecuencia de Bolivia, y en la zona de la costa vamos a tener la frecuencia a nivel mundial con el tema espacial, ¿sí? La paciente americana nos opina que es más común, ¿sí? Entonces, el tratamiento vamos a tener el cierre del labio fisurado a los 6-9 meses, previa mejoría de la desnutrición, porque ¿qué pasa con estos bebés? Estos bebés, como no tienen el labio, no pueden bien formado, no pueden hacer una adecuada succión. Entonces, estos niños tienen que tener una tortilla especial para poder alimentarse. Tenemos que hacer lo que se dice en pediatría, el plan del corpo, tenemos que lograr que el bebé tenga un buen peso. El cierre de fisura del paladar de a los 18 meses. Vamos a necesitar fonoaudiología y vamos a tener kinesiología y control de la evolución del paciente. Bien, esto es el primer pacientito, es un pacientito de acá, soy acá de Tanga, en una campaña se operó con antes venían campañas en los médicos norteamericanos, actualmente ya no es necesario porque ha bajado bastante la incidencia, ¿sí? Y este es un niño con fístula palatina que va a ser operado. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones que puede llegar a tener este paciente? Otitis media confusión, otitis media crónica, hipoacusia conductiva o dolor sensorial, alteraciones del lenguaje, insuficiencia ventilatoria nasal, sinusitis crónica, laterorrhea, implicaciones psicológicas y mala implantación dentaria. Debido a la mala inserción de los músculos tensores del veno del paladar y mala motilidad del tronco auditorio, por eso tienen mayor facilidad de tener otitis media. Por la menor normalización de hemorroidea también, inicio de otitis puede evolucionar a otitis media confusión y puede terminar en otitis media crónica. Puede tener hipoacusia neurosensorial o conductiva debido a síndromes asociados. Esos niños, bueno, hay que hacer ese seguimiento con automisiones, después se le va a tener que hacer seguimiento con timpanometría, potenciales evocados, sus controles cada 6 meses, y si hay sospecha, vamos a tener que hacer potenciales. Y es como un niño de screening audiológico. Si hay hipoacusia neurosensorial, audífonos intracochlear, otitis media confusión, tubos de ventilación, y otitis media crónica, bueno, ahí se va a tener que pensar en hacer un tratamiento quirúrgico del oído. Y las alteraciones neurológicas y faciales. Y acá quizás el paciente se preocupe más por esto, porque es un rostro, la presentación de rostro es importante desde el punto de vista psicológico de estos pacientitos, para detener la trilogía, sobre todo cuando tienen una malformación unilateral. Desviación del tabique, hipertrofia unilateral de cornetes, hipoplasia de premaxila y pirámide nasal con boca proyectada. Es una nariz chata. Y como ven en este pacientito, se ve que tiene una heterolínea y al tomar la foto del perfil, esa nariz no proyecta. Los estudios vamos a tener que hacer radiografías en los paranasales, rinofiloscopía o nasofiloscopía.
que se ve que hay una comunicación entre fosa nasal y paladar. Lo que tiene física palatina también es que tiene sinusitis a repetición antes de ser operados porque el alimento se va hacia fosa nasal. Entonces hay una contaminación constante de la mucosa nasal. Y el tratamiento es tratamiento de sinusitis, va a tener que hacerse una rinocinoplastia y triginectomía a partir de los 15 años de edad. Tratamiento de la migraña, estos niños tienen una opción de migraña abierta, van a ver que tienen una forma de hablar especial, y es debido a la deficiencia de motilidad del reloj del paladar. Lo más precoz posible, el cierre del paladar vivo para evitar la migraña abierta y hay que hacer tratamiento con fonoaudiología o terapia del lenguaje. Entonces, el tratamiento tiene que ser lo más rápido posible para que no tengan problemas a la hora del habla. Estos niños hay que tratar de evitar el bullying. Pero en el colegio el tratamiento odontológico, evaluación de odontología pediátrica constante desde el nacimiento por el uso de cirugía especial, necesitar ortodoncia y quizás necesiten injerto óseo porque van a tener déficit de la parte de la dentaria superior. La evaluación psicológica, es difícil porque desde temprana edad van a tener que ser una y otra vez intervenidas que lógicamente es difícil tanto para el papá como para el y bueno, todo el equipo que tiene que manejar estos pequeños, pediatra, otorrinolaringólogo, odontólogo, fonoaudiólogo, cirujano maxilofacial, cirujano plástico, psicólogo. Entonces es un... Este es el límite de operación sonrisa. Actualmente, antes, ¿qué sucede? Como no había una buena contención de estos pacientes, deberían campañas internacionales cada cierto tiempo, se tenía que juntar una gran cantidad de pacientes, eso lo hacíamos con el doctor Hugo Sánchez venían, pero después, a medida que se empezó a concientizar a las mamás que empiecen a hacer pollo, que se hagan sus seguimientos, que no tengan una semana y media, bajó bastante la cantidad en el leporino, no de todo, porque tenemos ese factor genético que no se va a poder desaparecer del deporte. Y actualmente estos niños se van contactando ya a través de Operación Sonrisa o varias ONG directamente en Tana, llevan a Lima o Arequipa a ser operados. O sea, no tienen que esperar que vengan las campañas que vengan cada 2 o 3 años. Entonces se ha logrado que los niños tengan una buena calidad de vida también. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hemos concluido la clase.